¿Qué tal amigos de Grupo Hanflex? Les habla su amigo Carlos Cortés. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre la Brown, cómo se programa, verla un poco más amigable, pero empecemos por el principio. Para poder trabajar la máquina vamos energizándola primero. Aquí tenemos una entrada trifásica de 440. Vamos a proceder a energizarla. En este momento que ya tenemos energizada la máquina, vamos a proceder a encender la computadora de trabajo de la máquina. Esto se hace presionando el Master Control. Como pueden observar, la máquina está arrancando en MS2. Es una máquina industrial, la cual está conectada a un PLC marca Allen Bradley. En este momento ya entró directamente a las alarmas, puesto que el equipo no se encuentra con aire. Ese sería el siguiente paso, hay que ponerle aire. El menú con el que se inicia directamente es la información de producción que tiene, hablando de la cantidad de cavidades que tiene el molde para hacer el cálculo de todos los termoformados que puede hacer por minuto o la cantidad de golpes que puede desarrollar para tener la cantidad exacta de piezas que se generan. Pasemos F1. Viene siendo la parte de la función de imprimir la pantalla. F2, Recipe File, viene siendo donde se encuentra grabado todas las recetas que se han trabajado dentro de la máquina. Voy a explicar brevemente cómo cambiar la receta que tenemos actualmente a cambiarla por una con la que ya he trabajado. Seleccionamos el recipe número 7, 07, damos Enter, bajamos a Load Recipe, la receta número 7, buscamos aquí, B34620, B34620, es la que quedó cargada. Esto nos sirve para tener un respaldo de todas nuestras recetas. F3, el equipo tiene una unidad de 3,5 donde podemos hacer la descarga de esas recipes directamente hacia el disco. F4, estamos hablando del tiempo de la máquina. Esta máquina, por ser anterior al año 2000, no tiene la computadora industrial preparada para el cambio del 2000, por lo que se ajusta el tiempo y la fecha para trabajar con el año más cercano o el año más parecido al 2018. En este caso, estamos hablando que fue en 1990. Pasemos al F5. Nada más genera la impresión de la receta como tal en físico, un respaldo en escrito. F6 imprime la lista de recipes o imprime la lista de todas las recetas que tenemos. Y F7, que es un punto interesante, que es en realidad donde empezamos al principio, es la cantidad de termoformados que podemos desarrollar por minuto y la cantidad de producción que se puede desarrollar con la máquina trabajando. F8, ya empezando a trabajar dentro de la programación de la máquina, se refiere a los tiempos de temporizado que utiliza la máquina para hacer su trabajo. Por ejemplo, el My Cycle Timer se refiere a un retraso de 8 segundos que se utiliza para arrancar al siguiente ciclo. Esto es, tenemos 8 segundos, pasan esos 8 segundos, comienza a hacer el termoformado todo el ciclo, termina de hacer el termoformado y espera otros 8 segundos para comenzar el siguiente. A esto se le llama el Cycle Timer. El Form Cycle Timer viene siendo el tiempo que pasa mientras está termoformando la forma que necesitamos. Son los 8 segundos del Main Timer más los 7 segundos del Form Cycle Timer. El Platen Delay Time se refiere al tiempo que tarda en bajar el platen para poder hacer el termoformado, ya que si nosotros lo hiciéramos inmediato, el equipo empezaría a hacer succión en momento inmediato y no esperaría, entonces se hace un delay para hacer este movimiento. Ok. Pasemos directamente al menú F9, que es el de alarmas. Si pudieron notar, a la hora que arranqué la máquina marcaba ciertas alarmas porque el equipo se encuentra haciendo sus ajustes. Se pone en modo activo y el equipo está directamente listo para detectar todo tipo de alarmas. Si yo requiero trabajar con el equipo, pongo F9 y así deshabilito todas las alarmas que evitan que yo pueda programar la máquina. Pasemos al F10. F10 se refiere a más menús. Presionamos F10 para pasar a la siguiente etapa. F10 se repite en F1 el print screen, ya lo habíamos mencionado. Ahora tenemos en F2 la duración y el tiempo de lubricación que tiene el equipo. Tenemos un límite de cuentas para que cuando llegue la cantidad de termoformados, cuando llegue a 200 y se iguale a este set point, entonces se arrancará una secuencia de lubricación. Ahorita en este momento no la vamos a trabajar así. F3 se refiere directamente a las funciones en grados que tiene el encoder. Vamos a verlo directamente en la máquina para explicarles un poco mejor esto. Como pueden observar, tenemos estos engranitos, por así decirlo, que van conectados mecánicamente con los platens. ¿Sí? Tenemos uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Estos nos permiten saber en qué posición se encuentran las platens.
¿Para qué? De forma análoga, el equipo reconozca en qué momento está ejecutando cada una de sus acciones de termoformado. Si por alguna razón tuviéramos un retraso en cualquiera de sus acciones de termoformado, la pieza saldría mal o tendríamos algún problema mecánico en donde pudiéramos tener choques. No podríamos detectar cuando el equipo no ha terminado de hacer su termoformado. Eso esencialmente sincroniza la máquina. Es el equivalente en los motores de gasolina a las levas de las válvulas. Esta parte, en pocas palabras, nos sincroniza todas las partes y piezas mecánicas de la máquina de forma automática. Pasemos directamente a administrar el menú. Muy bien, hablando de sincronización, estamos hablando que la parte superior o el plantel superior se encuentra en grados. Estamos hablando que ahorita se encuentra en 224 grados, hablando de la ruedita del encoder. Y esta parte nos representa que el plantel se encuentra hasta mero arriba. De ahí, cuando haga sus desplazamientos, pasará por ciertos puntos en grados donde se cumplirán ciertas condiciones. Esto es para la parte superior y esta para la parte inferior, donde normalmente tenemos el molde de termoformado. Pasemos al siguiente menú. Llegamos al menú de los set points del horno o lo que viene siendo la parte de las resistencias de calentamiento, donde vamos a hacer flexible material para que pueda ser termoformado. Presionamos F4. Podemos notar aquí un esquema rápido donde tenemos 6 zonas de calentamiento, las cuales están distribuidas de la siguiente forma. En la parte alta tenemos la primera zona, donde es la parte más amplia. Después tenemos 2 resistencias pequeñitas que nos permiten hacer un calentamiento más óptimo. En la parte baja tenemos la siguiente secuencia de resistencias, que es la parte más amplia, y luego tenemos otra par de pequeñas resistencias, que es la zona 4. En la misma parte baja tenemos unos rieles que nos permiten hacer que la comba directamente del plástico sea absoluta. Muy bien, hablemos ya de esta parte. Este viene siendo el set point o la temperatura deseada a la que nosotros tenemos que tener. Aquí tenemos una desviación de 5. La desviación de 5 se refiere a la cantidad de error que podemos tener a la hora que tenemos el proceso. O sea, la desviación no puede ser de más menos 5 grados centígrados. La actual se refiere a la temperatura actual a la que los termopares o sensores de temperatura están midiendo en cada una de las zonas que conocemos. Power, ahorita se encuentra al 100%, pero obviamente se encuentra apagado. Está dando toda la potencia de energía, pero está cortada porque nosotros no hemos arrancado el proceso. Entonces por eso está dando el 100%, pero sin embargo está apagado. Una vez que nosotros encendamos el horno y lleguemos a la temperatura deseada, entonces Power empieza a disminuir porque está llegando ya directamente a su control. Pasemos a la Global Set Points, que es la F5. Esto es el horno en la parte superior y la parte inferior. Se refiere al porcentaje de error que podríamos experimentar en cuanto a la temperatura. Ahorita el 25% es aceptable para los materiales plásticos, así que no se le mueve en ningún parámetro de este tipo. Pasemos a F6. F6 se refiere a los parámetros de sintonía del control tipo PID, proporcional, integral, derivativo. Los que estudiaron un poquito de control y automatización sabrán a qué me refiero. Son ajustes que no se tienen que mover, puesto que los ajustes son muy sensibles para la máquina. Esos ajustes son los óptimos que debe llevar. F7 es la hoja de indexado. Aquí es donde vamos a trabajar directamente la programación como tal por el tamaño del molde o el tamaño de indexado que decíamos que la máquina termoforme. En la parte superior vemos la velocidad de index. Está en porcentaje. Estamos hablando que se encuentra al 50% de la velocidad disponible del servomotor que nosotros tenemos. Index length o la longitud de index nos referimos directamente al desplazamiento que vamos a recibir. Este tiene que ver directamente con el molde y el tamaño de la termoforma que vamos a hacer. Axle rate se refiere directamente a la velocidad en que vamos a llegar al 50% de velocidad absoluta del servomotor y en el tiempo en que lo vamos a hacer. Eso se encuentra también en porcentaje. El jog speed solamente se puede utilizar cuando se encuentra trabajando la máquina en modo manual, y esto es haciendo para adelante o para atrás o cuando vamos a alimentar por primera vez una bobina. F8 no se utiliza en este parámetro y F9 repite las alarmas. F10 nos regresa al menú anterior. Y es todo en cuanto a funciones de la máquina. Para poder arrancar la máquina es esencial que tengamos el aire comprimido. Déjenles enseño qué parte de la máquina tiene que subir para saber cuando ya está lista la máquina para trabajar. Veamos. Déjenles abro la puerta para demostrarles a qué me refiero. Aquí se encuentra activada la parte baja del sensor. Una vez que tengamos aire comprimido, el pistón hace el efecto de levantar y detectar esta parte. En este momento ya nos permite trabajar la máquina. Voy a proceder a encender el aire comprimido.
En este momento la máquina ya tiene la suficiente presión para empezar a trabajar. Muy bien. En este momento nos encontramos en la pantalla principal de arranque de la máquina. Se encuentran las alarmas activas. Activas se refiere no que se esté activando la alarma, sino que se encuentran activas detectando cualquier posible fallo de la máquina. A propósito, voy a generar ahorita una alarma para que puedan ver lo que les estoy comentando. Voy a hacer un intento de arranque de ciclo automático sin activar la bomba hidráulica ni la bomba de vacío. Esto va a generar un mensaje de error activando la alarma. La bomba hidráulica no se encuentra encendida. Muy bien. Al yo soltar, desaparece la alarma. Procedemos a hacer el arranque como debe de ser. Comencemos con la secuencia de izquierda a derecha. Hydraulic pump, encendida. Bomba de vacío. Ciclo automático. Encendido del horno. Vamos a monitorearlo en el menú de calentamiento. Como podrán notar, se está incrementando ya la temperatura de medición. Hasta que no empecemos a llegar directamente al set point deseado o la temperatura deseada, entonces el poder va disminuyendo. Aprovechemos este tiempo para hacer una apertura ligera del horno y demostrarles cómo se encuentra la distribución de resistencias. Las máquinas Brown tienen la capacidad de poder abrir sus hornos de forma neumática. Procedemos a hacer la apertura. Tenemos las 6 zonas prendidas en este momento y adquiriendo la temperatura del set point. Ahorita la radiación es fuerte. Las primeras 15 resistencias vienen siendo la zona número 3. Las últimas 4 resistencias vienen siendo la zona número 4. Estas vienen siendo la zona 5 y 6, que son los rieles que corresponden a la aplicación que se ve en la computadora. Acá tenemos el horno en la parte inferior. Esto corresponde a la zona número 1 y el punto número 2. Procedemos a cerrar el horno. Pasemos a ver a la pantalla cómo va. Aprovechando el tiempo, vemos que ya nos estamos acercando directamente al set point y cómo el poder va empezando a disminuir directamente proporcional a la cantidad de acercamiento. Muy bien, aprovechando que ya se cargó directamente el compresor, vamos a seguir con la secuencia de arranque. Tenemos que ya que llegamos al encendido del horno, pasamos al el ciclo de formado. Podrán notar que está bajando y subiendo la parte de la sección del empujador y la parte que lleva el molde en la parte inferior. Pasamos directamente a la parte de corte. Pasemos al siguiente aspecto que nos compete directamente a la Brown, que es el modo manual. Vayamos hacia donde se encuentra el switch. Aquí cerquita es donde está el motor hidráulico o la bomba hidráulica. Tenemos el selector automático manual. Voy a proceder a ponerlo en manual. Muy bien. El selector de abajo, donde está la selección automática manual, viene siendo el jog o la velocidad de alimentación manual. Si yo giro esta perilla, nos da la opción de girar lentamente para poder alimentar el rollo de plástico que vamos a termoformar. Si tenemos en algún momento que sacar ese rollo de forma inversa, podemos sacarlo hacia atrás. Ahora, si nosotros requerimos pasar en ciertas pruebas hacia adelante o hacia atrás, esto es que por cada vez que presionemos se hace una secuencia de forma manual. Si queremos saber cómo se encuentra la máquina o en el modo en el que se encuentra la máquina, existe un panel de control donde está conectado el servomotor, donde nos indica en qué modo se encuentra la máquina. En este momento voy a proceder a hacer el cambio. Muy bien. Ahorita ya se encuentra en condiciones automáticas la máquina, ya no me permite hacer movimientos en jog ni un index manual. Se encuentra en modo automático. En este momento voy a proceder a parar por secuencia el equipo de forma segura. Comenzamos por la estación de corte, después por la sección de formado, después por la sección del horno y la forma automática del index. Apagamos la bomba de vacío y el sistema hidráulico. En este momento el equipo se encuentra totalmente parado de forma segura. Muy bien, amigos de Grupo Hanflex, no resta más que agradecer su atención y cualquier duda al respecto, por favor síganse a mandar correo electrónico para satisfacer cualquier duda que tengan sobre la máquina. Gracias.